tenemos la presentación del señor Erich Fischer Llanos, presidente de la Asociación de Exportadores ADEX. Con la misma mecánica de trabajo, por favor, tiene 20 minutos para su exposición y luego tendrá otro espacio para nuestros congresistas para realizar las preguntas correspondientes y finalmente las respuestas del señor Erich Fischer. Muy buenos días nuevamente, señor presidente. Muchas gracias por esta importante ocasión y a través suyo saludar a todos los congresistas de su comisión. Mire, nos da mucho gusto esta oportunidad porque creo que vamos a presentar las dos caras de una moneda. Hemos visto a través de PROMPERÚ el esfuerzo que hace el MINCETUR con este órgano de promoción de tanto turismo como exportaciones. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los usuarios, no? ¿Para quiénes da el servicio? ¿Quiénes somos objeto? Así como puede ser un pequeño artesano, pero también son la red del tejido exportador, ¿no? El tejido que también exporta los servicios de turismo, ofreciéndolo desde el Perú, obviamente. Bueno, en el gremio de la Asociación de Exportadores estamos representados los usuarios. Y somos testigos históricos, testigos de parte para comentarles cómo es que las cosas van, cómo funcionan y cuáles son los éxitos del MINCETUR en términos de la calidad de servicios y los éxitos que se han logrado para el país. Desde esta perspectiva, además tenemos suerte que nos acompañe el señor Manuel Vázquez Vela, que ha sido un reciente ministro de Comercio Exterior y Turismo, pero que es un funcionario de carrera. Tiene, estoy seguro, casi 20 años o más en su paso por el ministerio, como la mayoría de los ministros y funcionarios que forman parte de esa institución. Entonces, este patrimonio de gente que se ha formado, que ha desarrollado una institución y que ha hecho una línea de carrera es lo que ha podido potenciar el desarrollo de un ministerio que es un patrimonio hoy día que debemos preservar y mejorar. Como también, de otro lado, esta institución ha permitido desarrollar una agenda con los actores que siempre están. Los gobiernos cambian, pero los usuarios estamos siempre presentes. Hoy día vamos a hacer una exposición que la va a hacer el señor Edgar Vázquez, y yo voy a rematar después y estaremos atentos a tus preguntas. Pero lo importante es que creo que acá podemos generar esa alianza perfecta público-privado, ¿no? Con la participación de ustedes, señores congresistas, para lograr el balance y entender que lo que tenemos que sostener, no solo en el sector turismo, exportaciones, sino en general en el modo de hacer política, es generar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, que trasciendan el paso de los políticos, y porque eso puede cambiar, pero nosotros, los usuarios, el Perú, es el mismo. Entonces construyamos políticas de Estado y creo que esto es lo más importante. Y en la exposición también queremos resaltar una foto de lo que pasa en el Perú, en este sector exportador, de lo que está pasando en el mundo, cuáles son nuestras ventajas, nuestras potencialidades, para pasar a hablar de los retos, porque estamos en una circunstancia que hoy día se pinta bien, pero que vamos a tener un próximo año con otras características que pueden hacer las cosas complicadas, y creo que es súper importante saber en qué terreno estamos, qué es lo que tenemos que hacer ahora, pero qué tenemos que hacer mañana para ir a contracorriente sobre las posibles dificultades que vamos a enfrentar. Dicho esto, por favor, Edgar, si empiezas con la exposición, con su permiso, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Con su permiso, voy a compartir una presentación. Adelante, señor Edgar. Por favor, ¿me pueden confirmar si pueden observarla? Sí, correcto. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los congresistas, miembros de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Es un honor para mí poder estar de esta mañana con ustedes, y voy a ser lo más breve posible e ilustrativo respecto de la situación de la economía global, el comercio global y, por supuesto, las exportaciones peruanas. Este es un año de recuperación de la economía global. Vamos a alcanzar un crecimiento del mundo en su conjunto récord de 6%, y las previsiones de este crecimiento cada vez han ido mejorando.
¿no? En octubre del año pasado se esperaba crecimiento de 5.2, en enero 5.5, en abril ya se esperaba 6 y el mundo sigue creciendo arrastrado por dos grandes locomotoras, el crecimiento de Estados Unidos que va a ser histórico debido a los programas fiscales que han incorporado que van a permitir que esta economía, la más grande del mundo, crezca 6.4% y claramente la otra locomotora del mundo viene siendo China, que va a tener una expansión superior al 8%, inclusive se pronostica que la tasa podría ser mayor. Es decir, este es un año positivo de recuperación, que tiene un componente estadístico, sí, pero que definitivamente tiene un componente claro, evidente de recuperación que va a permitir al mundo en su conjunto recuperar niveles prepandemia, aunque no necesariamente de manera individual por regiones y por países. En ese sentido, las regiones que van a todavía sufrir, digamos, del impacto que ha venido aconteciendo debido a la pandemia del COVID es Europa, que va a tener un crecimiento relativamente bajo de 4.5%, y América Latina, con un crecimiento de 4.6%. En este contexto, América Latina, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Perú estaría creciendo alrededor de 8.5%. Ustedes saben que las proyecciones oficiales son de 10.5%. Esto obviamente está marcado por una recuperación de la economía mundial más grande. El Perú es una economía pequeña, pero altamente integrada y por supuesto lo que pasa en el mundo nos está arrastrando. Y en ese sentido también el comercio mundial va a tener un crecimiento histórico de 8%. Es decir, este va a ser un año favorable, pero también va a ser un año oasis, porque lo que va a ocurrir de aquí digamos, a lo que viene al futuro es que el mundo va a empezar a tender nuevamente a su tasa de crecimiento usual, que es de alrededor de 3%. El próximo año ya se espera una desaceleración del crecimiento del mundo de 4.4% y el 2023 probablemente sea por debajo de 4%. Es decir, el mundo va a empezar a recuperar sus niveles usuales de crecimiento y eso va a tener un impacto en el comercio y va a tener un impacto en economías pequeñas como la peruana. Y esto obviamente se está reflejando con claridad en lo que está ocurriendo actualmente y lo que se prevé va a ocurrir el próximo año y a partir de ahí con los precios internacionales. Este es un año en el que la demanda se está recuperando, la oferta no ha acompañado con el mismo ritmo y los precios internacionales están creciendo, lo estamos sufriendo en el Perú y en el mundo. El petróleo, por ejemplo, este año va a tener un crecimiento en su precio promedio de casi 36%, la energía 36%, los alimentos 17%, los productos agrícolas más de 13%, las materias primas 9.8% y los metales y minerales que corresponden a más del 50% de la canasta exportable peruana, casi 31%. Es decir, es un escenario que está marcando un impulso positivo, favorable este 2021 para la economía peruana y para nuestras exportaciones, sobre todo tradicionales. Pero ¿qué se espera para el 2022? De acuerdo al Banco Mundial, el 2022, por ejemplo, los commodities minerales van a tener una contracción en su precio de 12%. Es decir, estamos en medio de un oasis. El 2021 es un oasis de recuperación estadística impulsada por una recuperación sobre todo de estas dos grandes locomotoras. Pero el próximo año no vamos a continuar con estas mismas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar a trabajar desde ahora y establecer las medidas correspondientes que nos permitan mantener sostenibilidad en el crecimiento de la economía peruana y, por supuesto, de las exportaciones hacia el mediano plazo. El Perú antes de la pandemia, con todo lo bueno y lo malo que seguramente tiene nuestra economía, venía siendo una economía que en el entorno latinoamericano destacaba. Crecimientos económicos por encima del promedio. Habíamos alcanzado 20 años de crecimiento consecutivo. El único país en el mundo que tenía un desempeño mejor al Perú era Australia, que acumulaba 21 años de crecimiento consecutivo hasta el 2019. Obviamente el COVID ha afectado a todo el mundo, incluyendo a Perú y Australia. Hemos roto esa tendencia creciente tan continua. Pero igual, el Perú tenía un comportamiento positivo. Habíamos alcanzado un récord de turistas de 4.4 millones. Habíamos alcanzado exportaciones por más de 46.000 millones. Reservas internacionales récord. Y lo más importante, y es un activo significativo del Perú, el Perú tiene grado de inversión. Es uno de los dos países de mejor grado de inversión de América Latina después de Chile y Perú. Colombia está cada vez perdiendo esos espacios, está en el límite entre el grado de inversión y grado especulativo.
y México igual. Brasil está en especulativo. ¿Por qué es importante esto? Porque el grado de inversión va a marcar la facilidad y lo barato o caro que puede el Perú, no solamente su gobierno, sino sus empresas, adquirir créditos en el mercado financiero internacional, es decir, cómo vamos a financiar nuestro gasto público, nuestro gasto de inversiones, entre otros. Por eso es muy importante resguardar este grado de inversión que el Perú ha logrado alcanzar con mucho esfuerzo y sacrificio en los últimos años. Ya en el comercio exterior, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es probablemente la única institución que tiene una buena práctica de planificación público-privada de largo plazo. El ministerio se creó en 2002 y ese mismo año se empezó, junto con los gremios privados y con distintas instituciones, a crear el primer Plan Estratégico Nacional de Exportaciones con una visión de 10 años, 2003-2013. En 2015 se sacó una nueva versión con una visión hacia el 2025. Esperamos, por supuesto, que este gobierno mantenga esa buena práctica y vaya preparando en el momento oportuno, juntamente con el sector privado, la versión que nos va a guiar los próximos 10 años hasta el 2035, porque esta buena práctica de planificación ha dado resultados que ahora vamos a ver. Y básicamente resultados en 4 pilares que han sido siempre la orientación estratégica del Perú en su comercio exterior. La diversificación de mercados y ahora con una internacionalización de nuestras empresas, el desarrollo de la oferta exportable, diversificada, descentralizada, competitiva, sostenible, la facilitación del comercio y ahora con una componente importante necesario de eficiencia en la cadena logística internacional, y el pilar 4, la generación de capacidades para la internacionalización y la consolidación de la cultura. Entre lo más destacado, por supuesto, que ha permitido esta planificación de largo plazo, está la gran integración que ha logrado el Perú con el mundo. En la actualidad, el Perú cuenta con 22 acuerdos de libre comercio vigentes que benefician el acceso de productos al mundo y que va acompañado de acciones de otras instituciones que tienen que también abrir protocolos sanitarios, por supuesto generar promoción, como el caso de PROMPERÚ, etcétera. Es decir, es un trabajo mancomunado que parte desde una apertura comercial al mundo. El Perú ha negociado acuerdos sin ideologías. Tenemos acuerdos con Cuba, como tenemos acuerdos con Estados Unidos. Tenemos acuerdos con China, como lo tenemos con Reino Unido. Es decir, el Perú ha logrado, con estos 22 acuerdos de libre comercio, poder facilitar la integración de los peruanos al mundo. Y hay una serie de acuerdos que están firmados, que se están negociando, e incluso acuerdos con potencial de negociación, como por ejemplo, todavía nos falta abrir los mercados en el mundo árabe, que es un mundo, digamos, sofisticado, de alto consumo, al que el Perú podría abastecer muchos productos, entre otros. Digamos, no me voy a detener en esto, pero sí quisiera aquí explicarles cuál ha sido finalmente el impacto de la apertura que el Perú ha logrado al mundo. Con esta apertura, con estos 22 acuerdos comerciales, el Perú se relaciona preferencialmente con 58 países. El Perú le exporta a 174 países del mundo en el año 2020, le exportó. De esos, 58 países están cubiertos por acuerdos comerciales, es decir, solo el 33% de los países a los que el Perú exporta. Pero esos 58 países representan casi el 80% del PBI mundial y el 41% de la población mundial. Esos 58 países reciben el 91% de todo lo que el Perú exporta al mundo. Y de la exportación no tradicional, es decir, aquella exportación que se asocia con mayor valor agregado, el 92% de todo lo que el Perú exporta al mundo va a estos 58 países con los que tenemos acuerdos comerciales. Hace un rato preguntaban cuál es el aporte de las exportaciones al PBI. El PBI aporta 20% del PBI. 18 puntos porcentuales de ese 20% son debido a exportaciones que van a países con los que tenemos TLCs. Solo un 2% de ese aporte van a países con los que no tenemos TLCs. Es decir, ahí la gran relevancia de los acuerdos comerciales, de los tratados de libre comercio para la generación de PBI y de empleo en el Perú, como lo vamos a ver. El 91% de todo lo que el Perú exporta desde las regiones, es decir, retirando a Lima y el Callao. El 91% de todo lo que el Perú exporta de las regiones va hacia estos 58 países con los que tenemos TLCs. El 82% de los productos que el Perú exporta al mundo va a estos países con los que tenemos TLCs. El 93% de las empresas exportadoras del Perú dirigen sus productos hacia estos países con TLCs. Y lo más relevante, las exportaciones
generan de manera directa, indirecta e inducida más de 3 millones de empleos al año. El 92% de esos empleos, es decir, más de 2.800.000 empleos, se deben a las exportaciones que el Perú dirige hacia los países con los que tenemos tratados de libre comercio. Por eso es muy importante preservar, respetar la institucionalidad, la alta integración que el Perú ha logrado al mundo, porque de esa manera vamos a preservar esos empleos, el trabajo de esas empresas, el beneficio para estas regiones y en general para el país en su conjunto. El engranaje empresarial peruano, digamos, ha sufrido, digamos, con el COVID 4 shocks. Un shock de demanda que este 2021 se ha disipado, pero que el 2022 tiene un riesgo medio, porque obviamente todavía hay riesgo respecto a las nuevas variantes del COVID. Hay que ver las expectativas, como he mostrado al inicio, para el crecimiento de la economía mundial ya empiezan a desacelerarse. Igual hubo una primera reducción dramática de los precios de los commodities mineros, que este 2021 ya se ha disipado, pero que el 2022 se va a contraer. Es decir, hay un gran riesgo de reducción de precios de nuestros productos de exportación para el 2022. La reducción de la oferta exportable que sufrimos también por la pandemia ya se disipó este 2021, pero hay un alto riesgo en 2022, no solo por el escenario internacional, sino por el escenario nacional, que hay que reconocer que hay una inestabilidad que está afectando las decisiones de inversión y de producción. Y finalmente hay un componente de dificultad logística que se generó por el cierre de puertos durante la pandemia, que no se ha disipado aún y que más bien ahora se ha transformado en un gran problema que ha elevado significativamente los costos logísticos de utilización, sobre todo de la vía marítima, que está afectando a las exportaciones peruanos. Eso no se ha disipado y el riesgo es muy alto para el futuro siguiente. Es decir, tenemos en el escenario para el 2022 riesgos muy altos que pueden afectar nuestra economía y el comercio exterior, y por eso no hay que quedarnos contentos con el oasis del 2021. El 2021 estamos viviendo en un oasis, pero a partir del 2022, si no trabajamos desde ahora, vamos a tener muchos inconvenientes. Para ir terminando, el COVID generó que perdamos 618 empresas exportadoras, se perdieron 174.000 empleos en el sector exportador, dejamos de exportar 175 distintos productos y perdimos 3 mercados. El engranaje empresarial peruano es complejo. Si uno ve las empresas exportadoras según tamaño, el 93% de las empresas exportadoras peruanas son MIPYMES, micro, pequeñas, medianas empresas. Pero el valor de la exportación, este 93% solo concentra el 5% del valor de exportación. Es decir, el 7% de las empresas concentra el 95%. Esto no es bueno ni malo. Esta es una señal de que tenemos que potenciar el crecimiento empresarial. Es decir, tenemos que apuntalar para que las microempresas en determinado momento se conviertan en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas sigan, digamos, agrandando el stock de grandes empresas de tal manera que la formalidad que genera la actividad exportadora se haga más amplia y, por supuesto, podamos aprovechar las oportunidades en los mercados internacionales. De estas empresas exportadoras, el 75% solo trabaja en un sector, ¿ok? De estas, el 46% solo exporta un producto. Es decir, ahí necesitamos trabajar de manera que el sector público y el privado aporten a una diversificación de la canasta exportadora de las empresas. Si una empresa solo exporta un producto, el riesgo de salir de un mercado es muy alto. Encima, el 57% de nuestras empresas solo exportan a un país. Entonces, tenemos que seguir trabajando en diversificar los destinos de estas empresas. Y el 83% de nuestras empresas solo exportan productos que generan en una sola región. Es decir, hay un paro, hay un fenómeno climático, etcétera, y la proveeduría de bienes no está diversificada y también tenemos inconvenientes. Este es un poco el tema estructural que tenemos que seguir trabajando con una visión de largo plazo. La minería es el principal sector, 58% de todo lo que exporta el Perú. El cobre es el principal producto, aunque hay productos que han venido siendo muy dinámicos. Aquí solo quiero destacar el gran crecimiento y desempeño que viene teniendo la agroindustria de exportación. Las uvas son el principal producto y el más dinámico ha sido el jengibre. Estamos ampliando nuestra oferta exportable de una manera significativa. Además, es importante destacar que Asia es el principal destino de todas nuestras exportaciones.
46.2% de todo lo que el Perú exporta al mundo va al Asia. Sin embargo, de este 46.2%, el 92.2% son productos tradicionales, es decir, minerales y harina y aceite de pescado. Solo el 7.8% son productos con valor agregado. En contrasentido, América del Norte es nuestra segunda región de exportación y ahí sí está más balanceada la canasta. Casi 50-50 entre productos tradicionales y no tradicionales, al igual que Europa, nuestro tercer destino, 50-50 entre exportaciones tradicionales y no tradicionales. Y el cuarto principal región de destino es América Latina, y ahí sí hay algo que destacar. El 74% de todo lo que le exportamos a América Latina son productos con valor agregado, son productos no tradicionales. Por eso nuestro vecindario es muy importante y hay que cultivar y también hay que tener la preocupación porque América Latina es lamentablemente una de las regiones que va a tener, digamos, un desempeño menos favorable en términos económicos y eso, por supuesto, pone en riesgo la actividad de muchas MIPYMES que tienen en América Latina a su primera experiencia de exportación. China es nuestro principal socio comercial en el Asia, Estados Unidos en América del Norte, Países Bajos es nuestro principal socio en Europa y Chile es nuestro principal socio en América Latina. El Perú ya ha avanzado de una manera interesante en la diversificación de sus productos. Antes exportábamos muy poco producto con valor agregado, hablábamos de t-shirts, que son los polos, hablábamos probablemente de espárrago, de alcachofa. Ahora tenemos más de 22 productos que han superado la barrera de los $100 millones de exportación. Y 2 de ellos ya han superado los $1.000 millones de exportación, que son las uvas y los arándanos. El principal destino de estos productos con valor agregado es Estados Unidos. Más de 30% de todo lo que le exportamos al mundo va a Estados Unidos, seguido de la Unión Europea, casi 22%, y ahí después aparece la región, la Comunidad Andina y Chile. Entre los dos tenemos casi 20% también. Es decir, estos son los principales socios con los cuales tenemos que concentrar esfuerzos para seguir ampliando nuestro comercio exterior. Y en el caso del Asia y de China, es una agenda pendiente para poder ampliar nuestras exportaciones con valor agregado. No solo exportamos bienes, también exportamos servicios. La principal exportación de servicios es el turismo, que justo ha sido motivo de la presentación anterior. Lamentablemente, las exportaciones, los ingresos por turismo receptivo han caído casi 80% en el 2020. Pero quiero destacar algo aquí. Los servicios tradicionales de exportación son el turismo y el transporte, pero hay un espacio de servicios modernos que tiene que ver con ¿qué? Con los servicios profesionales. Nuestros peruanos, ingenieros, arquitectos, economistas, abogados que están generando consultorías, proyectos en el exterior. Nuestros call center, el desarrollo de software, el desarrollo de animación 3D, los servicios gráficos, entre otros servicios modernos que si ustedes ven en esta lámina, más bien han tenido un impacto menos negativo, han podido sostenerse de una manera más favorable y son servicios del futuro que el Perú tiene que potenciar en su exportación, porque para exportar servicios muchas veces solo necesitas una laptop, una buena conexión a internet y desplegar todo tu conocimiento. Es todo lo que se necesita para exportar servicios, porque la exportación de servicios se hace a través de la vía electrónica. Entonces, ahí tenemos un gran potencial que tenemos que aprovechar y fomentar de una manera activa desde el Perú y, por supuesto, con la Comisión de Congreso en todo lo que corresponde en la legislación para favorecer las exportaciones de servicios con valor agregado. Finalmente, el sector exportador, por supuesto, tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y riesgos. Yo solo me voy a concentrar en lo que tenemos que solucionar. Nuestras debilidades son que nuestras MIPYMES exportadoras desaparecen muy rápido. Si 10 MIPYMES empiezan a exportar en un año, al año siguiente solo quedan 5 y el año 10 queda 1. Tenemos que fortalecerlas. Estamos aprovechando, tenemos una gran red de acuerdos comerciales, pero los aprovechamos todavía muy poco. Tenemos que potenciar ese aprovechamiento. En commodities dependemos mucho de China. En general dependemos mucho de minería. Hemos visto un grave retroceso de sectores como el oro agregado, como el sector textil confecciones en los últimos años. Dependemos mucho logísticamente del Callao y eso genera sobrecostos. El Perú además es un país con altos costos logísticos, de trámite, falta de infraestructura, delincuencia. Es decir, eso no nos permite aprovechar apropiadamente los TLCs y tenemos
que hacer un trabajo multisectorial, porque la delincuencia depende del Ministerio del Interior, la infraestructura del Ministerio de Transportes, los trámites de casi todos los ministerios, la logística del Ministerio de Transportes. Es decir, el Ministerio solo no va a poder solucionar los problemas que aquejan al sector exportador. Necesitamos un trabajo conjunto de todas las instituciones. Y finalmente hay riesgos muy importantes. La lenta recuperación de América Latina, que afecta principalmente a la MIPYME exportadora. Hay riesgo de medidas proteccionistas en el mundo y también en el Perú, hay que decirlo. Hay algunas propuestas que podrían ser antitécnicas en cuanto a su origen, pues en el fondo tienen una voluntad muy positiva, proteger industrias nacionales, pero el mecanismo puede ser nocivo si es que no se cumplen compromisos internacionales y no se trabaja de manera técnica. Hay una competencia agresiva por captar los mercados en estos momentos y el Perú no puede estar retraído, no puede estar desconcentrado. Estamos desconcentrados en el problema político y no nos ponemos a trabajar para aprovechar las grandes oportunidades que este oasis del 2021 nos pone en el frente. Hay quiebra de muchas empresas, está retrasada la agenda de negociaciones de nuevos acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con los árabes, con India, con Indonesia, con República Dominicana, que todavía nos falta culminar esa agenda. Falta poco, pero hay que terminarla. No podemos, digamos, morir en la orilla, como se dice en el proceso de negociación de acuerdos comerciales. Nuestros rivales se están adaptando tecnológicamente más rápido. El Perú tiene que seguir adaptando tecnologías nuevas. Hay propuestas para eliminar el Ministerio de Comercio y Turismo. Eso, por supuesto, que es antitécnico y sería contraproducente en todos los términos en relación al comercio exterior y el turismo. Ahí vemos a distintas autoridades que tienen opiniones diferentes, pero que han puesto sobre la mesa un tema que ni siquiera debería estar discutiéndose y sí genera preocupación desde el espacio empresarial. Pues, se acerca la tercera ola del COVID y seguramente nuevas olas más. Tenemos que estar preparados, eso afecta a los negocios y definitivamente el sector exportador peruano también sufre de la inestabilidad política, jurídica y económica. Necesitamos concentrarnos, ordenarnos y por supuesto trabajar con todos juntos en mira del objetivo común que es nuestro país. Yo acá lo dejo a Eric para que pueda culminar la presentación. Bueno, perdón, este año va a ser un año récord de las exportaciones. No vamos a alcanzar seguramente acercarnos a los 55.000 millones de dólares. En el primer semestre las exportaciones han crecido 48%. Va a ser un récord también en la exportación no tradicional que superará los 16.000 millones. Pero en 2022, con la contracción de los precios de los metales, es muy probable que las exportaciones tradicionales caigan. Probablemente también las exportaciones no tradicionales tengan algún nivel de estancamiento, es decir, la figura del 2022 no se ve muy favorable ni positiva, por eso es que no podemos seguir perdiendo tiempo y trabajar desde ahora en medidas que brinden sostenibilidad al crecimiento del comercio exterior peruano. Eric. Tu micrófono, Eric. Gracias, con su venia, presidente. Yo creo que tenemos que tener algunos compromisos fundamentales y establecer una línea de lo que tenemos que atacar y las cosas que deben suceder. La prioridad máxima es la atención al proceso de vacunación y la lucha contra el COVID. Un país con salud se defiende, salimos adelante. Por lo tanto, la adquisición de vacunas, una política de mejor comunicación. O sea, hoy día el Perú debería estar produciendo y regalando y colocando mascarillas en la faz de todos nuestros compatriotas, de ser mucho más agresivos con respecto a comunicar que podemos tener una tercera ola y eso va a afectarnos de todas maneras como está afectando a otros países que además son países que tienen mejores capacidades para enfrentar tanto económicamente como su sistema de salud. Y el nuestro es un sistema de salud que está muy fatigado y que no ha dado, digamos, la talla por problemas estructurales. Si hablamos del COVID, tenemos que recordar que ojalá, y acá el doctor Bustamante seguramente no me va a dejar mentir, congresista, si está marcada esta tercera ola por la variante Delta, es una variante muy agresiva, ¿pero por qué? Porque principalmente tiene la capacidad de inhibir o de deprimir el sistema inmunológico. O sea, hace que nuestro organismo se defienda más y el impacto de esta variante en el cuerpo es mucho más agresivo. Por eso está causando estos estragos a nivel mundial. Los casos de esta
variante están subiendo, y están subiendo peligrosamente, entendiendo además que es una variante que se reproduce rápido. Por lo tanto, el turismo receptivo, la imagen que tenga el Perú con respecto a su capacidad sanitaria, un restaurante, necesitamos un país sano, necesitamos un país que se lea en el mundo, que tiene un potente esfuerzo para luchar contra el COVID, que su población está vacunada, que nuestros protocolos han avanzado. Ahora, socialmente el Perú ha avanzado. O sea, ya aquí en el Perú no hay campañas ni luchas para ponerse una máscara en la cara. En otros países reniegan de la máscara. No, el peruano lo ha entendido bien. Por eso aprovechemos esta experiencia para seguir inculcando en la gente que tenemos que cuidarnos. El virus COVID ya no es un virus solamente una pandemia, es un virus endémico. ¿Qué significa? Ya llegó y se va a quedar con nosotros. En mayor o menor grado tardará años en salir adelante, y por muchos, no sé si 5, 6 o 7 años, todos los años nos vamos a tener que vacunar, o sea, vamos a seguir dependiendo de una vacuna. Por lo tanto, el Perú no puede tener esa como tarea pendiente. La vacuna es el primer eslabón para salir adelante, y esto tiene que ver con la exportación, con el turismo, con la producción interna, con el consumo interno, con la salud interna, con la vida del país. El segundo compromiso fundamental: respetemos y fortalezcamos el Ministerio de Comercio Interior o de Comercio Exterior. ¿Por qué? Es una institución que ha tardado muchos años, que ha desarrollado carrera, que ha desarrollado vínculos públicos-privados. ¿Cuál es la forma mejor de hacer gobierno? La forma más moderna se llama gobernanza, la gestión de la política pública en alianza público-privado, los actores de la mano con su gobierno. Esto se ha logrado. El Mincetur, vemos funcionarios de carrera con muchos años, con sus más, con sus menos, con sus aciertos y desaciertos, pero se avanza, se ha logrado. Miren, hay algunas voces que dicen, no, que ¿para qué están los embajadores, los agregados comerciales de las embajadas? No tiene sentido. Desde cuando se separó este ministerio, o estas funciones se otorgaron en la creación del Mincetur, nosotros en ADEC fuimos claros en decirle, son especialidades distintas, complementarias pero distintas. Un embajador, un agregado comercial de una embajada, tiene un manejo político, tiene un manejo para abrir contactos, representa oficialmente al Perú, pero es un experto para vender. Conoce el tema de fletes, conoce el tema del mercado, hace inteligencia de mercado. Lo conocen, sí, pero no es su especialidad. Entonces, son con fuerzas complementarias. Los roles de Relaciones Exteriores son muy buenos, de excelencia, y tienen que sumarse desde su nivel y su ámbito de influencia a los del Mincetur, y así hacer una fuerza conjunta. Como hemos visto, y se ha descrito muy bien en la exposición de Edgar Vázquez, vemos que este tema del comercio exterior, el turismo, es transversal a muchos ministerios, a muchas instituciones del Estado. Hay que desarrollar políticas de Estado, no hay que partir la torta, hay que fortalecer lo que tenemos. Por lo tanto, respetemos y fortalezcamos el comercio exterior. Fíjense ustedes, señores congresistas, es uno de los ministerios que hoy día, ¿qué cosa representa? Finalmente las exportaciones son los que traen la plata con la que vive el Perú, las divisas con las que vive el Perú. ¿Vamos a mejorar rápidamente el mercado nacional de consumo interno? No, la economía está chancada y somos un mercado pequeño. ¿El gasto público se va a acelerar rápidamente? No tenemos los mejores cuadros en los gobiernos regionales, no, y estamos próximos a cambiar gobiernos regionales en los nuevos procesos de cambio de gobernadores y autoridades locales. Entonces, por lo tanto, mientras aprenden, toman el paso y se encarrilan en esta producción y en este impulso al desarrollo por el gasto público, ese es un factor que nos va a costar tiempo. Entonces, ¿de qué está dependiendo el Perú? El Perú está dependiendo de la eficiencia que tenga para exportar y para atraer turismo. Sin salud, nada de eso se puede. Eso es muy importante. Segundo, el tener esta fuente que hoy día nos permite ponerle gasolina al motor del país, tiene que ver también con el respeto irrestricto a los compromisos y a los TLCs. Un TLC es un contrato entre partes, hay que respetarlo. Y si tú le dices, yo te quiero vender todo esto que tengo, tu socio comercial te debe decir, y yo también te quiero vender. Es un win-win. Y muchas veces se toman medidas creyendo que se va a proteger la industria y no se ataca el problema de fondo. A ver, si yo traigo una prenda subvaluada
que vale 50 y la subvalúo en 5 y le pongo una sobretasa para proteger a la industria, como puede ser el caso de prendas chinas, si yo le pongo 20%, 30% de impuesto, una sobretasa altísima a nivel mundial, serían 15 centavos para una prenda de $5. O sea, no le hago ni cosquilla. El problema no es que vengan las prendas chinas, el problema es que muchas están entrando subvaluadas. Y ahí la aduana del Perú tiene que hacer su trabajo. La aduana del Perú tiene que ver que se declaren las prendas en su real valor. Y eso es un trabajo interno, no tiene que ver necesariamente con aplicar una salvaguarda. ¿El contrabando es bueno para la industria nacional? No, pero nosotros vemos contrabando en cualquier esquina del país y sabemos zonas donde se vende contrabando abiertamente en la nariz de todos los peruanos y durante décadas. Entonces, contrabando, subvaluación, lógico. Ahora, ¿se pueden poner otras medidas de protección? Claro que sí, pero cuidado, técnicamente bien sustentadas, ¿no? Que se puedan defender en el marco de la Organización Internacional de Comercio ante un reclamo en la OMC. Por lo tanto, también hay que pensar en este momento que estamos respirando un poquito mejor por este oasis que bien ha descrito Edgar Vázquez, el Perú tiene que retraerse, tenemos que ser más agresivos, tenemos que ponernos bien y cuidar el patrimonio. Si yo difícilmente compito, como sea, estoy luchando y la masa exportadora son pequeños empresarios, ¿no? Porque la masa exportadora son micros y pequeños, entonces debemos cuidar qué es lo que lo mantiene, qué te ayuda, el drawback, esta retribución a la exportación, ¿no? Cuidemos el drawback. No es el momento de pensar en bajar el drawback, es más, en Alemania, un superpaís, una superpotencia económica, con esta crisis de COVID a los exportadores y a los empresarios les han puesto miles de millones de euros en la mano y en préstamos en algunos casos sin intereses. Países ricos están invirtiendo en su exportación porque esa es una fuente de enfrentar una crisis tan grave como la del COVID. Por último, el trabajo público y privado. Por eso, sinceramente, agradecemos esta oportunidad que nos están dando para abrir este espacio, para comunicar nuestros intereses. Nosotros en la Asociación de Exportadores del Perú representamos principalmente a pymes y a microexportadores. Esto es muy bueno, ¿no? Porque demuestra que un hogar, una pequeña familia puede salir a competir al mercado mundial y poner en adelante su vida, desarrollarse y poner en la vitrina del mundo los productos del Perú. Pero esa capacidad que es muy buena también es una debilidad, como bien se ha descrito. Tenemos que proteger a las pymes, tenemos que generarle mejores capacidades de gestión, educarlos en la gestión, preocuparnos de que sepan vender mejor, de que utilicen los medios electrónicos. ADEX tiene casi 50 años y tenemos más de 40 años con centros de educación para tener los técnicos que demanda la exportación. Nosotros estamos 100% con las puertas abiertas a los miembros de su comisión presidente para tomar conocimiento de qué cosa ofrecemos. Hemos trabajado mucho con Beca 18 y hemos podido lograr que jóvenes del BRAIN, en su gran mayoría, no solo aprendan las técnicas de exportación, hagan negocios, sino que se queden en su región trabajando negocios para la exportación, dando servicios para la exportación y desarrollando proyectos, emprendedurismo de regiones. Por lo tanto, la educación para las zonas del BRAE, la educación para fortalecer los técnicos que demanda el Perú y que demanda las empresas que exportan, es un tema que tenemos que trabajar y creo que con el soporte y el interés de ustedes, señores congresistas, presidente, tenemos mucho por hacer. Por ello creo que los espacios, como una mesa de diálogo, una mesa de ejecutiva como las hay en otras áreas, por ejemplo, para el área de artesanía, el Ministerio, el Mincetur está pendiente de aprobar la mesa de artesanía y joyería. ¿Por qué? Porque el joyero, el artesano trabaja en su casa, es una microempresa, una pequeña empresa. El Perú es un gran productor de oro, pero señores congresistas, tenemos que importar oro. El que compra oro para exportar para exportar no puede comprarlo nacionalmente, porque si tú me vendes si yo compro un productor nacional oro,
no puedo recuperar, el productor no puede recuperar el IGB, entonces no me vende, solo vende el oro para exportar, o sea, en bruto. Y alguna medida tan sencilla con lo que se podría solucionar para que el Perú pueda exportar joyería, desarrollar sus artesanos y desarrollar la industria, porque la artesanía no puede ser la pyme o la microexportación, no puede ser una alegría de tener un montón de empresas chiquitas, no. Tienen que nacer chiquitas, perfecto, pero tenemos que hacerlas crecer. O sea, la artesanía en México es una superpotencia, es un gran potencial, pero que nació chiquito también. Tenemos que hacer que los chicos crezcan, que los medianos se hagan grandes y los grandes sean más abundantes. Y así vamos a lograr que la exportación, que tiene un efecto descentralizador, no es solo en Lima, es en todas las regiones. El que vende quinoa a Estados Unidos o a China, es alguien que ha comprado a una comunidad, un productor de puno o de cualquier parte de nuestros Andes. Por lo tanto, es socialmente inclusivo, pero hace una inclusión social productiva. Y esto es algo que tenemos que ver. Podemos desarrollar, podemos encadenar a las grandes empresas con los pequeños productores. Se está haciendo en bananos, en plátano, en mango, en maracuyá, en paltas. Pero, ¿cómo hacemos para que los demás campesinos pequeños puedan? Bueno, es una agenda interna. Tenemos que ayudarlo a mejorar sus capacidades productivas, sus capacidades para asociarse, para que hagan volumen que pueda comprar un exportador y así impulsar a la agricultura familiar, a hacer que lleguen los beneficios de la exportación a los más chiquitos. Pero no es una tarea que solo puede hacer el empresario, es una tarea que tenemos que hacer gobierno, empresarios, autoridades y empresarios. Es ayudar a que los que no tienen capacidades las tengan, mejoren y puedan encadenarse a la exportación, que finalmente es el desarrollo, es el crecimiento descentralizado y la atracción de las divisas, el dinero con el que vive el Perú. Dicho esto, les agradezco mucho y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también, señor Eric Fischer, y quien lo acompañó, Edgar Manuel. Pasamos a la sección de consultas de parte de los señores congresistas y las señores congresistas. Tiene la palabra el congresista Bustamante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Agradezco las presentaciones de Edgar Vázquez y de Eric Fischer, ambas muy ilustrativas y muy al grano. Y que definen con claridad los objetivos de nuestra política respecto a lo que es comercio exterior. Me alegra mucho ver que Perú está recuperándose respecto del año pasado. Sé que esto es fundamentalmente debido al incremento de precios de commodities y de los precios de las materias primas que nosotros exportamos, pero en todo caso es una muy buena noticia. Una primera pregunta. Primero quisiera referirme a un comentario específico que hizo el señor Fischer respecto de la variante Delta. El tema del coronavirus es importante muy importante porque debemos estar seguros que podemos controlar no solamente una tercera ola, sino la sexta y la séptima ola también. Y también las nuevas variantes o nuevas pandemias que vayan a venir. Si no, la crisis económica en el Perú puede ser... en ese sentido quería aclarar que la variante Delta realmente no es que deprima el sistema inmune, sino lo que pasa es que la variante Delta es un virus, una variante del virus, un conjunto de mutaciones que le da al virus mecanismos para evadir el sistema inmune. O sea, ha aprendido esa variante a defenderse de las vacunas. Y eso es lo malo de esa variante Delta, que inclusive a pesar de tener una población vacunada y con vacunas de calidad, o sea, muy eficaces, a pesar de ello, la variante Delta puede voltear un país. Entonces, esa es la gran preocupación. La ventaja de las vacunas modernas, esas que tienen ARN mensajero como método de síntesis, es que en menos de 30 días, literalmente en 28 días, se puede generar una nueva vacuna. O sea, si mañana aparece la vacuna
la vacuna ZZ, por ejemplo, resistente a toda, perdón, no la vacuna, sino la variante ZZ, resistente a todas las vacunas, en 28 días se podría tener sintetizada una nueva vacuna. Lo que no sería posible con métodos antiguos, como por ejemplo el uso de virus inactivado, por ejemplo. Eso toma más tiempo desarrollar y no es tan efectivo. Por eso lo importante es centrarnos en tener una vacuna que se base en ARN mensajero, porque es lo que nos permitirá tener los futuros refuerzos capaces de protegernos de las siguientes variantes. Yo sé que este no es el foro para hablar del tema vacunas, pero ya que el señor Fischer lo mencionó, y en realidad yo pienso que sí es el foro, porque si tenemos un nuevo confinamiento, o si tenemos un confinamiento a nivel mundial, el turismo se va a ver afectado fuertemente y el comercio exterior también. O sea, es importante que Perú esté protegido. Bien, saliendo del tema vacunas, yo también coincido con lo que mencionó tanto el señor Vázquez como el señor Fischer respecto a que eliminar el MINCETUR no es pues necesariamente, no es de ninguna manera una idea buena. El MINCETUR es importante para promover las exportaciones y el turismo receptivo y por tanto no debería ser eliminado ni menos incorporado a ministerios que tienen otros propósitos. Por lo menos esa es mi opinión personal. Y yo tenía dos preguntas específicas. Una es, ¿cuál es el papel de los tratados ejecutivos en el comercio exterior del Perú? Edgar Vázquez mencionó que había 22 tratados de libre comercio o sus equivalentes firmados ya con países, había otros escritos aún no en vigencia y otros en plan, pero aparte de eso existen los llamados tratados internacionales ejecutivos y yo me pregunto qué tan importantes son estos tratados internacionales ejecutivos en el comercio exterior del Perú. Y la segunda pregunta específica es, ok, Perú exporta minerales, Perú exporta frutas, o sea, Perú exporta básicamente cosas que no tienen mucho input tecnológico. Eso no es malo, ¿no? Tenemos Australia que exporta minerales, tenemos Canadá que exporta minerales también, Finlandia que exporta todos estos países además. Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros desde el Congreso para ayudar a que el Perú pueda no solo de minerales y frutas, eso debe quedar y debe incrementarse, sino además de tecnología? Lo que habló el señor Fischer respecto de cómo pasar de exportar oro o rocas que contienen trazas de oro a exportar joyería, eso es tecnología. Claro, a un nivel no es tecnología TIC, pero es tecnología. Pero yo me refiero a exportar tecnología, por ejemplo, vacunas, a exportar pruebas moleculares en nuestra región, a exportar chips, a exportar celulares. ¿Por qué no podemos hacer eso en el Perú de aquí a 5 o 10 años? ¿Qué se debe hacer para incentivar la innovación en esos campos en el Perú? O para incentivar a que empresas del extranjero utilicen Perú como hubs para que la fabricación y consecuente exportación pueda tener lugar. Esa fue mi segunda pregunta. Y nuevamente reitero mi agradecimiento a Edgar Vázquez, a quien conozco de antes por su fina trayectoria en el mundo del comercio exterior en el Estado, y también al señor Eric Fischer por sus presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Bustamante. Congresista Katy Ugarte, tiene la palabra. Gracias, presidente. De primera intención quiero agradecer al señor Eric Fischer por la presentación que hizo el día de hoy. Importante, muy acogedor todos los temas que planteó. Mi pregunta es, Cusco es pues,
ocupa el quinto lugar en economía regional más importante del interior del Perú, donde el 3.6% del PBI, siendo una de las que más contribuye a la exportación de bienes y servicios, principalmente en minerales, gas y turismo. En ese sentido, quiero preguntar si ADEX viene trabajando con el MINCETUR a favor de las pymes para que sus procesos de internalización en Cusco y a nivel nacional. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Katy Ugarte. ¿Algún congresista más desea participar? Bien, nuevamente con la venia de los congresistas, tengo al vicepresidente Bustamante de la comisión. Le pido permiso un poco para también participar a nivel de preguntas. Una inquietud va por el lado de que en los años pasados hemos tenido reclamos de los trabajadores de las empresas exportadoras, principalmente de la agroexportación, en la que reclamaban los pagos mínimos. ¿Qué se ha hecho o qué se piensa hacer o qué se está realizando desde ADEX para atender esas justas demandas de los trabajadores y ver sus reivindicaciones correspondientes? Sería la primera pregunta. Lo segundo, asumiendo que toda obra humana es perfectible, ¿todos los TLCs están perfectos? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay algo que modificar? ¿Algo que cambiar? ¿Algo que quitar? Desde la perspectiva de ADEX. Y luego informarles también que dentro de estos procesos nosotros como comisión tenemos tenemos un plan de trabajo que incluye varios rubros, y eso también con la misma lógica iremos relacionando para poder hacer que si hay que dar políticas se tenga que desarrollar adecuadamente estas. Y en la preocupación que se daba sobre, recuerdo cuando manifestaba que los riesgos, una de ellas decía la eliminación del MINCETUR. Debo definir específicamente en este rubro, fue una opinión de una persona con cargo ministerial. Como cualquier otra opinión podría lanzarse para ir analizándolo, viéndolo, pero a esa preocupación nosotros tenemos muy claro que eso no es un tema de gobierno, no es un tema de una decisión política, se ha lanzado como una idea y queda con esa libertad de opinión sobre ese punto. Queda solamente como una idea, como una opinión, que no es parte de lo que corresponde a una política ya definida desde el gobierno. Muchas gracias. Si algún congresista quiere participar, también se puede aprovechar este instante. Congresista Martínez, tiene la palabra. Presidente, muy buenos días. Nuestros amigos Edgar y Eric nos han explicado claramente la necesidad de este ministerio y la dinámica para mejorar las exportaciones. Ello implica muchos ejes temáticos para garantizar un crecimiento exportador y, a mi parecer, la urgencia de poner en marcha el proyecto del megapuerto de Corío. Nos ha explicado claramente Edgar que el puerto del Callao ya está casi saturado. Entonces, usted, presidente de la comisión, que es parte del partido de gobierno, sería muy interesante hacer la propuesta al presidente de la República
porque no podemos seguir trabajando con un puertito que ya viene a ser el puerto de Callao, teniendo todo un proyecto del megapuerto de Codorníu que implicaría también la importancia de generar una zona franca en Arequipa con la finalidad de fortalecer la agroindustria, la minería artesanal, la pequeña microempresa, la artesanía propia de todo el sector de la zona sur, para de esa forma hacer realidad los sueños de todos los peruanos emprendedores. Y yo no tengo nada que preguntar, de verdad, solamente aportar eso para ver si es que de alguna u otra forma se pueda canalizar zonas francas productivas en diferentes sectores. Por ejemplo, en Arequipa, la producción agrícola es muy grande, pero muchas veces tenemos que botar los productos ahí en la chacra, dejarlos botados, porque los precios son mínimos. Hay épocas en que se satura la producción de tomates, de papas, de cebollas, y los precios caen tanto que no se puede llegar al mercado, no es rentable. En cambio, teniendo zonas francas donde se puedan instaurar fábricas, todo ese producto podría ser procesado y exportado. Entonces, tal vez eso pueda ser tomado solamente como un punto de aporte para que la producción agrícola, la minería artesanal, la pequeña y microempresa se fortalezca más. Mediante estos programas se generan miles de puestos de trabajo, por lo tanto, esta sería una gran posibilidad para seguir generando puestos de trabajo y de alguna u otra forma contrapesar esta deficiencia de trabajo y esta pésima economía que lamentablemente hoy nos está golpeando mucho, ¿no? Entonces, esta es una cartera sumamente importante y ustedes son impulsadores, son emprendedores, por lo tanto, tenemos que encaminar nuestro país a que sea eso, un país de emprendedores y creo yo que con el trabajo de ADEX, ese gran trabajo que están haciendo nuestros amigos Edgar y Erix podrían propiciar generar más fuentes de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Martínez Talavera. ¿Algún congresista o una congresista quiere participar también? La palabra, señor presidente. A ver, escuché dos voces. La primera de un... Bueno, yo soy María Güero. Guamán Coronado. Ya, en ese orden entonces. Primero el congresista Raúl Guamán y luego la congresista María Güero. Tiene la palabra el congresista Raúl Guamán. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Reiterar la felicitación, ¿no?, a los ponentes excelentes que nos han, en cierto modo, informado muy didácticamente. Sabemos y entendemos tanto la educación como la salud son las verdaderas llaves para el progreso de las naciones. Es cierto, ¿no?, de que la pandemia, en cierto modo, contrajo las exportaciones, etcétera. Pero yo considero y veo de que ADEX es uno de los puntales que ha hecho posible la integración económica de nuestro país a nivel mundial. Ha hecho de que la macroeconomía de nuestro país crezca. Y eso se tradujo, ¿no?, en el conocimiento microeconómico que cada uno de nosotros, los que vamos a diario a comprar cualquier producto, lo sabemos, tanto el encarecimiento, que baje los precios. Mi interrogante es sencillo, preguntarles a los excelentes ponentes de que están avisorando de qué manera, de que las exportaciones no sean siempre en un alto porcentaje como materia prima, sino con un valor sobreagregado que haría la fortaleza de ingreso económico a nuestro país sea mucho más, incluso haciendo pues, ¿no?, de que la balanza comercial de nuestro país tenga superávit y no déficit, sino esté en azul, ¿no?, a comparación de nuestros vecinos, porque tienen la balanza comercial en rojo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, congresista Raúl Guamán. Congresista María Güero, tiene la palabra. Bueno, me siento muy preocupada porque hablamos de una pandemia donde creo que el derecho número 1, que es el derecho a la vida, que con vida y salud podemos conquistar hasta el universo, no estamos reflexionando hasta qué punto nos podemos atrever nosotros a tratar el tema de la agricultura orgánica.
He visto durante la campaña que en los lugares más alejados todavía de nuestro país, la gente produce orgánico. Pero hasta qué punto también podríamos nosotros, como garantía de soberanía alimentaria y también de exportación, sabemos que uno de los problemas fundamentales, por ejemplo, en Estados Unidos es la obesidad, precisamente por la comida chatarra. Y nosotros estamos siguiendo esos caminos. Vemos que, todavía en el Perú tenemos, creo que, esa esperanza de vida con la producción de agricultura orgánica. ¿Hasta qué punto, ya sea PROMPERÚ o ADEX, en el sector público-privado, nos atreveríamos a ya empezar de repente a dar esas iniciativas que pueden ser muy... Con vida y salud creo que podemos conquistar el universo, y creo que empecemos por ese reto de, promocionar la agricultura orgánica. Gracias. Gracias, congresista María Agüero. Muy bien, entonces, a partir de este instante, tiene la palabra el señor Erich Fischer, ya en coordinación con quien lo ha acompañado para absolver las interrogantes planteadas. Puede hacer uso de la palabra, señor Erich Fischer. Su audio, señor Erich. Ok, muchas gracias, señor presidente. Edgar, por favor, yo voy a responder las preguntas y te ruego complementes o alguna que se me haya pasado. Específicamente me interesaría que respondas con el tema de los tratados internacionales ejecutivos, ¿no? Es un término que no lo manejo bien. Pero en términos generales, respondiendo a los señores congresistas por tu intermedio, señor presidente, el congresista Bustamante muestra su preocupación por el valor agregado, ¿no? Estamos exportando minerales y productos de la agroindustria. Yo quisiera destacar lo siguiente. Hay formas de exportar y productos específicos como minerales que siempre, por más que un país sea tecnificado, va a tener que exportar porque te lo demanda si tu cliente productos en bruto. ¿Podemos desarrollar productos con valor agregado sobre nuestros minerales? Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa con nuestra agroexportación? Nuestra agroexportación, cosa curiosa, a veces pensamos que exportar una mermelada tiene más valor agregado que exportar un arándano fresco o un mango fresco. Y no es así. El que podamos llegar a un supermercado en China después de un mes de travesía y que además nuestra fruta, nuestros arándanos, nuestras paltas puedan estar 15, 20 días en el almacén del supermercado, manteniéndose frescas, manteniéndose sanas, implica un alto nivel tecnológico en el manipuleo, en el tratamiento sanitario, en el envase, en todo el proceso de acomodo y logística para que lleguen y se mantengan como frutos frescos, y eso es lo que le da el valor especial, ¿no? Alimentos sanos, buenos, una buena fruta, con sus contenidos de vitaminas intactos, que llegaron gracias a la tecnología que les permitió estar frescos, buenos y durar en el país de destino, ¿no? Porque de nada nos serviría que lleguen y a los 2 días se malogren. Entonces, sí hay un valor de contenido. Ahora, ¿hay mucho más por hacer? Claro que sí. A ver, los técnicos, como de la Universidad de Harvard, entre otros, dicen, Perú, ¿tú crees que en los próximos 5 años en Lima, o que es la capital de la República con mayor servicio, qué sé yo, va a haber un Silicon Valley como en Estados Unidos? ¿Vamos a estar fabricando chips? Mira, ojalá, ¿no? No es imposible, pero es muy difícil. Sin embargo, el Perú tiene el destino de ser el gran desarrollador de tecnología. En parte sí, y digo en parte porque lo que más estratégicamente nos conviene a nosotros es desarrollar valor agregado, pero sobre lo que somos potencialmente mejores, sobre nuestras condiciones
estratégica, nuestra ventaja estratégica, y nosotros somos un país megadiverso, tenemos una maravillosa biodiversidad y por lo tanto recursos naturales abundantes. Ahí tenemos que meter nosotros nuestro esfuerzo, en poner en valor en nuestra madera, en nuestro pescado, en nuestros minerales seguramente, en nuestros frutos, en nuestros minerales distintos y en nuestras gemas. El Perú es un país que tiene alta cantidad de gemas que podrían generar una industria de miles de millones y no las estamos poniendo en valor. Imagínense, el 61% del territorio nacional es la Amazonía del Perú. Y de ese 61% no se está aportando ni el 2% de los más de 50.000 millones de dólares que aportaremos este año, ni siquiera el 2% sale de la Amazonía del Perú y es el gran territorio que nos define como país megadiverso. Por lo tanto, eso es malo, pero es una gran oportunidad. El Perú, gracias a Dios, es un país bendito y eso tenemos que preservar y cuidarlo todo. Tenemos mucho país para compartir, tenemos mucho país para dar. Siendo la costa una región desértica principalmente, solamente estamos aprovechando el 10% de las áreas de cultivo que podemos explotar. O sea, todavía tenemos muchísimo para crecer. Tenemos que mirar, levantar la vista, no ver el árbol, sino ver el bosque. Y por lo tanto, hablar de inversiones, valor agregado, ¿no? Mejorar los puertos, como mencionó el congresista Martínez Talaveri, o mejorar las inversiones, digamos, en Cusco. Si hablamos de Cusco, yo soy cusqueño. O sea, para mí es un honor hablar de Cusco. Yo he crecido en el Cusco, he convivido con comunidades campesinas. Entonces, sí tenemos un gran potencial, pero tenemos como para la inversión en cualquier área y en el valor agregado, generar condiciones, generar estabilidad jurídica, tener una buena imagen para atraer a los capitales, inclusive para atraer a los capitales del Perú, porque señores, en el Perú el 80% de las inversiones son peruanas. O sea, el gran inversionista en este país es peruano, tiene la camiseta del Perú y eso tenemos que cuidar. Hay que hacer que nosotros nos sintamos seguros de poner nuestro esfuerzo en la casa y poner los esfuerzos. Y esos son señales claras que tenemos que dar al respeto a la inversión, al impulso a la inversión, al destrave. Cuando hablamos de puertos, hablamos de las brechas que tenemos en infraestructura. O sea, realmente yo pregunto, si hubiera una catástrofe en el Perú y perdiéramos el puerto del Callao, ¿con qué puerto podríamos superar esa falta? Con ninguno. Entonces el Perú es un país de un puerto, o sea, de un puerto de esas características. No tenemos otro más. Si nos pasara algo en el aeropuerto internacional de Jorge Chávez, un terremoto o una tragedia, ¿con qué otro lo vamos a compensar? No tenemos otro. Entonces somos un país de un puerto, somos un país de un aeropuerto en términos gruesos, ¿no? Hay otros puertos seguramente, pero no tienen las capacidades y el desarrollo de las exportaciones tiene que ver con el desarrollo de nuestra infraestructura y la brecha de infraestructura son más de 100.000 millones de dólares. Carreteras, puerto, energía, comunicación, ya está. Ahora, si hablamos nosotros de que esta es una desventaja, pero es una gran oportunidad. ¿Cuánto tenemos para crecer? ¿Cuánto podemos atraer para que los países, nuestros socios comerciales, inviertan en el desarrollo de infraestructura en nuestro país? Por lo tanto, mirémonos con el vaso medio lleno, no con el vaso medio vacío, pero para eso tenemos que hacer las cosas técnicamente. Cusco es una joya, o sea, solamente cualquier país del mundo, solamente con lo que tiene Cusco, ya podría ser una potencia mundial. Las inmensas oportunidades que tenemos en Choquequirao, en los acueductos de Tipón, o sea, circuitos que podrían ser tan fuertes como el circuito de Machu Picchu. Nosotros en ADEX trabajamos con las organizaciones de turismo. Todos los eventos que podemos los hacemos en Cusco, no los hacemos como los congresos de joyería, entre otros. Vemos en Cusco como en nuestras regiones, en todas nuestras regiones, en el Brain maravilloso, vemos la gran oportunidad. El país tiene mucho que ofrecer, pero tenemos que generar las condiciones. Sin condiciones no se invierte. Si no se invierte no hay valor agregado, no hay desarrollo, no hay cierre de brechas y por lo tanto la brecha de pobreza se achica. Hay que repartir riqueza, no hay que repartir pobreza.
tener en Arequipa un hub de desarrollo maravilloso, lógico, los potenciales en su agro, los potenciales, por eso hay que tener una mirada distinta y para eso tener políticas de Estado, entender cómo funciona la exportación, entender por qué se abrieron los tratados de libre comercio. Mire, cuando yo vi las primeras explicaciones del MINCETUR, una funcionaria de muchos años, Elba Rodríguez Pastor, y decía, ¿por qué tenemos que hacer tratados de libre comercio? ¿Saben lo que dijo? Y me marcó mucho y desde ahí me volví hincha de este tema. Mostró la Amazonía del Perú, mostró los cinturones de pobreza, ¿no? Y en esa Amazonía está el Brain también, ¿no? Mostró el problema de la minería ilegal, o sea, la exportación, el desarrollo nacional, no es solo vender, no es solo atraer riqueza, sino es cerrar las brechas de inequidad, desarrollar de manera sostenible nuestro potencial. Y en eso quiero responder a la congresista Agüero. Sí, la agricultura orgánica. El Perú tiene áreas que por naturaleza están tan separadas que se mantienen orgánicas y hay un patrimonio. Yo les voy a decir algo con mucho respeto y simplemente lo suelto como una idea. Ustedes imagínense esos miles de andenes que están en excelente conservación en Choquequirao, con acueductos incas funcionando perfectamente. Si nosotros pusiéramos en valor esa andenería y sembraran las comunidades campesinas de la región con estricto control y con estricto respeto al monumento histórico, pero pusieran en valor una producción de hortalizas, de tubérculos, de la región que saldría orgánico y la andenería de Choquequirao. Eso valdría oro pues en los restaurantes más finos del mundo. Tendríamos que buscar un nicho boutique para colocar esa producción en altísimo valor. Inclusive habría una producción local para vender también importante y con temas orgánicos. El Perú tiene gran potencia. El manejar el comercio de productos orgánicos es la tendencia del mundo. Hoy día, la economía verde en Europa, que es la política ambiental de comercio y de manejo del medio ambiente que está planteando Europa, uno de nuestros grandes socios comerciales, lo mismo va a pasar con Estados Unidos y seguramente con los países asiáticos, incluyendo a China. Te van a preguntar, oye, esta manzana o este arándano o este espárrago o esta palta, ¿qué huella de carbono tiene? ¿Cuánto ha consumido de agua? ¿Qué productos utilizas como insecticidas? ¿Cuánto ha contaminado el suelo? Entonces sí tenemos que apuntar a tener un producto de exportación en todas las áreas libres, porque la minería también, hoy día se exige una minería mucho más responsable, se exige una minería con un gran contenido de responsabilidad social ambiental. Por lo tanto, sentemos las bases en este crecimiento que tenemos incipiente en algunas áreas, apuntando a las grandes tendencias de los mercados, a lo que nos van a exigir nuestros mercados, y ahí concuerdo con la señora congresista Agüero, tenemos una oportunidad, pero que no es fácil, pero que hay que ponerle la mira porque el mercado internacional nos va a demandar productos sanos, con huella climática y con un gran proceso de trazabilidad. Y ahora que se privilegia por el tema de COVID, la salud, con mayor razón van a ser productos que van a ser mucho más, los procesos de trazabilidad van a ser mucho más sofisticados. Con esto quisiera dejarle a Edgar, por favor, que complemente cualquier aspecto que corresponda o temas que se me hayan pasado, por favor. Muchas gracias, presidente. Presidente, con su permiso para poder complementar a Eric. En relación a las consultas del congresista Bustamante con relación a los tratados ejecutivos, como bien conocen congresistas, nuestra Constitución en sus artículos 56 y 57 regulan todo lo concerniente a los tratados internacionales y de manera, digamos, coloquial se conocen como tratados ejecutivos, aquellos tratados que son firmados por por el Poder Ejecutivo, encabezados por supuesto con el Presidente de la República y los ministros que correspondan dependiendo del tratado de la materia. Por ejemplo, si es un tratado de cooperación entre agencias sanitarias, puede ser los ministros de Agricultura correspondientes, etcétera, ¿verdad? Estos tratados
son ejecutivos porque no requieren la aprobación previa del Congreso de la República a través de sus instancias correspondientes. Sin embargo, hay tratados que sí requieren una aprobación previa del Congreso de la República y son aquellos pues que versan sobre límites, que versan sobre derechos humanos, que versan sobre impuestos internos o que requieren modificaciones de leyes para su implementación. En ese marco, en materia comercial, hay distintos niveles de acuerdo. Hay acuerdos que no requieren, que son ejecutivos y que son de nivel interinstitucional. Por ejemplo, un protocolo sanitario entre la agencia de SENASA peruana con el SENASAC de Bolivia para abrir el protocolo para el maíz, por ejemplo, ¿no? Esos son protocolos interinstitucionales que no requieren pasar por el Congreso de la República. Un tratado de libre comercio tiene una naturaleza diferente porque un tratado de libre comercio es muy amplio, versa sobre materias bastante amplias. Básicamente se conocen seguramente la eliminación de los aranceles, pero la eliminación de los aranceles es un pequeño parte del contenido de un tratado de libre comercio. Estos tratados de libre comercio, sí, algunos son ejecutivos y otros no lo son. Otros han recibido la aprobación previa del Congreso de la República. De los 22 acuerdos que el Perú, acuerdos comerciales, tratado de libre comercio que el Perú tiene en la actualidad, 17 son ejecutivos, es decir, 17 fueron firmados por el correspondiente presidente de la República de turno y su ministro de Comercio Exterior de turno, porque, digamos, aplicaban al artículo 57 de la Constitución, es decir, no requerían modificación de leyes para implementarse, no abordaban derechos humanos, no abordaban límites, por supuesto ningún tratado de libre comercio aborda límites, entre otros. Pero hay 5 que sí lo requirieron. El primero, la Comunidad Andina, porque la Comunidad Andina es un acuerdo supranacional. Cualquier decisión de la Comunidad Andina ya es ley automática en sus países miembros. La Comunidad Andina la conforman en la actualidad Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El segundo fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque se requirieron modificar leyes para poder implementarlo. El tercero fue el acuerdo con la Unión Europea, porque ahí sí en el acuerdo con la Unión Europea hay una cápite que versa sobre derechos humanos. Y el cuarto ha sido el acuerdo con el Reino Unido, porque el acuerdo con el Reino Unido es una adaptación del acuerdo con la Unión Europea. Y el quinto ha sido el acuerdo transpacífico, digamos que está entrando en vigencia muy pronto. Entonces, esos 5 acuerdos han sido aprobados previamente por el Congreso de la República, es decir, no son ejecutivos. Y tiene una naturaleza diferente, por supuesto, porque cualquier modificación de esos acuerdos, al haber sido aprobados previamente por el Congreso, cualquier modificación o, digamos, acción sobre esos acuerdos también requeriría una aprobación previa del Congreso. Es decir, tienen una naturaleza diferente. No sé si con esto, congresista Bustamante, he contestado a su consulta. Por eso la relevancia de, de los acuerdos comerciales y en particular, la mayor protección que tendrían en el término del debate aquellos acuerdos que han sido aprobados previamente por el Congreso, que son esos 5. Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Transpacífico y Comunidad Andina. Con relación al valor agregado, el congresista Bustamante y también el congresista Guamán lo mencionaron. Creo que Erika ha sido bastante extenso, pero en realidad los países tienen que complementar su agenda de desarrollo. El Perú no va a dejar de exportar materias primas como no lo deja de hacer ningún otro país. Estados Unidos es un importante exportador de bienes de capital y también exporta materias primas, se exporta maíz, se exporta trigo. Igual Europa, también exportan, Japón y Corea del Sur, China mismo. Es decir, no se trata de dejar de exportar materia prima, se trata de aprovechar para poder establecer los eslabonamientos que también generen industrias alrededor del desarrollo de las materias primas que brinden posibilidades de valor agregado. Por ejemplo, en el caso de la minería, el Perú ha desarrollado una serie de industrias de servicios a la minería, porque siempre cuando pensamos en exportación no solo exportamos en bienes, pero también hay servicios que el Perú podría exportar sin ningún inconveniente a la región. Ahora en Ecuador que están empezando a desarrollar su minería, al propio Chile, a Colombia, a México, es decir, se tienen que generar los eslabonamientos para que el desarrollo de la materia prima vaya acompañado de, obviamente, un impulso de valor agregado adicional en sectores asociados. Para eso, el Perú lamentablemente no ha tenido una política de apoyo a la generación de valor agregado, hay que decirlo con transparencia, que sobre todo tiene que estar a cargo del Ministerio de la Producción, acompañado con los Ministerios de Economía. En el Perú ha habido,
mucha reticencia a políticas sectoriales. Pero creo yo que los países que han ido avanzando en esto han reconocido un primer momento de políticas generales, llegan a un nivel de estadio y a partir de ahí aplican políticas sectoriales para que determinados, digamos, valga la redundancia, sectores puedan tener un mayor desarrollo. Creo que ese es el momento para que el Perú pueda avanzar en eso. No quiere decir que el Perú no aporte valor agregado. El Perú exporta vidrios templados de seguridad para las principales, para una de las más modernas compañías de desarrollo de automóviles eléctricos del mundo. El Perú exporta suturas quirúrgicas para operaciones interiores, es decir, que se absorben por el cuerpo humano. El Perú exporta perforadoras mineras. El Perú exporta máquinas para la gastronomía. El Perú exporta incluso en, digamos, joyería, por supuesto, como ha mencionado Eric. Es decir, pero los volúmenes todavía son menores porque han sido básicamente a empuje y a esfuerzo del empresario, sin un apoyo, sin un respaldo necesariamente de las autoridades correspondientes, y creo que eso es algo que hay que hacer. Lo segundo es que en el Perú, y asociado a la pregunta del congresista Martínez, en el Perú ha fallado el sistema de las zonas francas, hay que decirlo con transparencia. Hay 7 creadas, de las cuales 3 no existen, la de Puno, la de Loreto y la de Tumbes, porque no tienen terreno siquiera, y hay 4 que están funcionando, la de Paita, Hilo, Materani y Tacna. La de Tacna es básicamente para importaciones. No se exporta, digamos, casi cero desde Tacna. Todo es importar para que luego vaya a la zona comercial, al mercadillo. ¿Y qué se importan? Licores, tabaco, se importan algunos, digamos, componentes para audio, etcétera. Es decir, y luego eso entra al territorio peruano, ¿no? La que es más exitosa en cierto sentido es la zona franca de Paita, que exporta $50 millones al año, 50. Y es la más exitosa que tenemos. La de Hilo y la Materani son muy pequeñas y básicamente especializadas en servicios para las minas que hay, digamos, en las regiones. ¿Y por qué no ha funcionado? A pesar que, perdón. Edgar, mil disculpas la interrupción. Señor presidente, con su venia, debo retirarme porque tengo que instalar la Comisión de Ciencia y Tecnología en un minuto. Y no quería hacerlo sin despedirme y sin explicar por qué me retiraba. Muchas gracias a Edgar y a Eric por sus exposiciones y por sus preguntas. Señor presidente, quiero dejar constancia que mi voto por la aprobación del acta con dispensa de su lectura es a favor. Por favor, que pueda tomar nota el señor secretario técnico. Gracias. Y nuevamente, mis disculpas por retirarme antes del término de la reunión y mis saludos a los invitados de esta mañana. Muchas gracias. Permiso. Por favor, disculpe la interrupción, Edgar. Muchas gracias, congresista Bustamante. Sí, solamente reiterarles que tenemos 5 minutos para culminar la exposición y luego lo demás tendremos ya específicamente, hay formación de 3 grupos, congresista Bustamante, y a los cuales ya voluntariamente se van a adherir de acuerdo a las características de cada uno. Puede salir de la sala, congresista Bustamante. Gracias, presidente. Buenos días. Presidente, con su permiso para culminar entonces. Adelante. Muy bien, entonces lo que mencionaba es que el sistema de zonas francas ha funcionado básicamente por decreto, es decir, ha funcionado por visión política. Digamos, en algún momento a alguien se le ha aparecido la idea de crear una zona franca en una región y la ha creado, no necesariamente asociada a las condiciones que la región tiene para una zona franca. En República Dominicana, el sistema de zonas francas ha permitido que República Dominicana deje de exportar textiles de bajo valor agregado por maquila y ahora exportan medicamentos de alta tecnología, es decir, exportan más de $7.000 millones desde sus zonas francas. Perú exporta $50 millones, para que veamos la diferencia. El Perú, en sus zonas francas, elimina absolutamente todos los impuestos. A pesar de eso, no llegan empresas a las zonas francas peruanas. ¿Por qué? Porque nuestras zonas francas están colocadas bajo una visión política y no bajo una visión técnica. No tienen acceso al agua potable, no tienen suficiente energía eléctrica, no tienen puertos a la mano, no tienen carreteras, no está habilitada la infraestructura de la zona franca. Así una zona franca no va a funcionar nunca. Entonces, el sistema peruano de zonas francas tiene que modernizarse.
Y hay proyectos que en algún momento ha desarrollado el MINCETUR, pero no necesariamente han alcanzado el, digamos, consenso en el Ejecutivo. Y creo que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo podría tomar eso como un gran objetivo, viendo las experiencias exitosas de República Dominicana, de Colombia, de algunos otros países latinoamericanos que están generando millones de empleos en sus zonas francas y que el Perú no puede quedar atrás. Y para terminar, yo quería finalmente compartir la congresista Ugarte mencionó a Cusco, señora congresista, desde Cusco exportan 114 empresas. De esas 114 empresas, el 76% de esas empresas exportan a países hacia los cuales tenemos TLCs, es decir, los exportadores del Cusco, digamos, dependen de su acceso a través de los tratados de libre comercio. ¿Cuánto exporta el Cusco? 1.800 millones de dólares anuales, más o menos. De esos 87%, es decir, más de 1.560 millones de dólares anuales, van a países con los cuales tenemos TLCs. Y por supuesto, el potencial que tiene el Cusco para aprovechar aún más esos tratados de libre comercio es muy significativo. Y finalmente, en relación a las preguntas sobre productos orgánicos, pues es importantísimo tomar en consideración que la tendencia del mundo va hacia ello y el Perú no puede estar atrás. Nuestra oferta orgánica ha venido avanzando, sobre todo en productos como arándanos, uvas, espárragos, algunos productos de nuestra agroexportación que ya, cacao, café orgánicos, pero todavía es pequeña. Y lo importante es que el consumidor en mercados como Estados Unidos, Europa, está dispuesto a pagar hasta 50% más de precio con respecto a un producto tradicional. Es decir, si el Perú lograse establecer una estrategia más generalizada de traslado de su oferta exportable de alimentos hacia orgánicos, por supuesto, siempre midiendo el mercado correspondiente, obviamente podemos tener un valor adicional hasta 50% mayor que el que usualmente paga un consumidor por un producto orgánico frente a un producto que no lo es. Y hay iniciativas como la de la región Huancavelica. Huancavelica quiere ser la primera región orgánica de Perú y de América Latina. Pero, por supuesto, con los presupuestos pequeños que tiene la región, no va a lograrlo. Va a requerir tener más apoyo. Y ahí el Ministerio de Agricultura debería jugar un rol fundamental para promover la producción orgánica en regiones, además, que han sido probablemente las que menos han aprovechado hasta la fecha la integración global del Perú, que están en los Andes y en la Amazonía. Ese es el gran reto. ¿Cómo hacemos que nuestros Andes y nuestras Amazonías también aprovechen el gran potencial que tienen los más de 4.000 millones de consumidores a disposición gracias a los acuerdos comerciales para nuestros productos de estas regiones? Muchas gracias nuevamente, presidente, y disculpe por la extensión. Presidente, si me permite, por favor, me he cometido una omisión, quería responderle. A ver, con respecto a la agroexportación hubo este problema de algunos reclamos sociales muy justificados seguramente, pero quería decirlo, la ley preveía el pago de todos los beneficios. Se utilizó indebidamente algunas empresas, porque no podemos generalizar, algunas empresas utilizaron un service como un intermediario entre sus trabajadores y la empresa. Entonces, el service no cumplió con todos los pagos de los beneficios de los trabajadores, generando este malestar y reclamo. Y decía, tenemos un gran exportador, se hacen millonarios y nosotros sufrimos. Claro, pero la pregunta es, tus beneficios estaban contemplados en la ley, tus beneficios no te los han pagado, y esa es una empresa que hay que sancionar. ¿Y quién tiene que sancionar eso? Lo tiene que sancionar SUNAFIL, que además es el organismo del Ministerio de Trabajo, que tiene que hacer el seguimiento y control de que todos estos procesos se cumplan. Y por otro lado, a raíz de este tema, la ley ha sido modificada y se han ampliado los beneficios, tanto en vacaciones, salarios. Yo creo que se ha hecho un ajuste importante para los trabajadores. Y está bien, pero cuidado. O sea, no podemos perder de vista que los grandes son los exportadores, los grandes son los menos. La mayoría son chiquitos, y cuando tú le levantas los sobrecostos o le das sobrecostos a los pequeños, ellos no lo pueden aguantar. En una crisis de COVID, en una crisis económica, no. O sea, hay que borrarnos de la cabeza que solo los grandes son los exportadores. No. Básicamente son micro y pequeña industria. Por eso, cuidado cuando damos beneficios que no sean técnicos.
tenemos que tener una, y eso es lo que nosotros estuvimos como ADES en el Congreso en su momento, para decir, señores, tomemos medidas técnicas, no hagamos promesas por hacer promesas y decirle al trabajador, mañana tú ganas el doble, cuando eso es insostenible. Y por otro lado les digo, a ver, cuando el país planificó la ampliación de las áreas de cultivo que han generado todos estos desarrollos al norte del Perú, también planificó mejores carreteras, mejores transportes, la puesta de colegios, de postas sanitarias. No, pues. O sea, se creó un posible punto de desarrollo, pero la política de Estado, la planificación, la administración del territorio no pensó, oye, voy a traer nuevas inversiones, y esa va a venir gente, y esa gente tiene que tener sitios donde vivir, sus hijos donde estudiar, carreteras, hospitales, servicios básicos como transporte, educación, y eso no se planificó. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del inversionista. No, ponme colegio, ponme guardería, ponme carretera, ponme ómnibus. No es lógico. Ningún país del mundo funciona. Tenemos que actuar con equidad y el Estado tiene que aprender a planificar el desarrollo y hacer gestión de territorio sabiendo que una ley puede generar beneficios, pero si no se complementa esa ley, genera distorsiones y problemas. Ahora, y los tratados de libre comercio, quisiera acotar a su pregunta también, señor presidente, ¿se pueden mejorar? El margen es poco. Ahora, es cierto que es un contrato entre las partes, pero estos contratos no se han hecho de la noche a la mañana y los equipos técnicos del Perú, yo se lo digo como testigo, como usuario, he participado como testigo en muchas negociaciones. Los equipos técnicos del Perú han hecho el mejor esfuerzo y han protegido todos los intereses del Perú. Cuando decimos, no, este tratado le hace daño a tal industria, ¿sí? ¿Y a quién beneficia? Van a ver que el 90% es beneficio. Y puede haber un 5 o 10% de problemas que se tienen que solucionar en la agenda interna. No tenemos que abandonar a los confeccionistas de gamarra, no tenemos que abandonar al productor que tiene una agricultura pequeña, una agricultura familiar. Tenemos que mejorarlo, compensarlo. ¿Yo para qué me voy a pelear con mi cliente? Si no voy a solucionar poniendo una traba arancelaria, no voy a solucionar la relación ni voy a mejorar la condición de vida de mi campesino. Tengo que hacer que mi campesino sea potente, mejorarlo para que él pueda entrar a esa cadena y beneficiarse del mercado que hemos generado con los acuerdos de libre comercio. Podemos hacer otros reclamos que son justos, claro. Podemos luchar contra el dumping, podemos luchar contra manejos que no sean legales de algún socio comercial, sí, pero para eso están previstos los mecanismos que tienen que ser técnicos, para eso está el foro de la Organización Mundial de Comercio, para eso están los capítulos de solución de controversias que se han firmado en cada uno de estos acuerdos. Los acuerdos se han hecho muy bien. El Perú, siendo una economía pequeña, ha hecho tratados con mucha equidad con economías tan importantes como Estados Unidos y la misma China. Entonces, le digo de corazón, en los tratados, ¿algo puede mejorar? Sí, son dinámicos, en el tiempo mejoran, pero la estructura gruesa de nuestros tratados son buenos y favorecen al Perú. Y la demostración la vemos en los últimos 20 años, señor. Y se lo he dicho al propio presidente de la República, el presidente Castillo, tenemos que cambiar, sí, pero tenemos que cambiar los peruanos y tenemos que cambiarlo el gobierno. Los beneficios de este boom de crecimiento permitieron que la pobreza en el Perú baje de 60 y pico a 20 y tantos %. Hemos retrocedido un poco por la pandemia, pero estamos todavía en el régimen de los 20 y tantos % de pobreza en el Perú. Eso hay que vencer, esa brecha hay que cerrarla rápidamente, pero lo cerramos gracias a que tuvimos los acuerdos de libre comercio. Pero ¿qué pasó con esos beneficios? ¿Se emplearon honestamente? ¿Se emplearon técnicamente? ¿O se malgastó la plata del Perú que hemos generado en estos últimos 20 años? Ha habido corrupción que ha aprovechado esa plata y eso no puede volver a suceder. Nosotros tenemos un buen modelo económico. El modelo no tiene que cambiar, tienen que cambiar las personas, tienen que cambiar nuestras autoridades y demandamos nosotros, los ciudadanos comunes, así como tenemos la obligación de los ciudadanos cumplir con nuestro rol y nuestras obligaciones con el país, también las autoridades hay que exigirles, y ahí ustedes tienen un rol tutelar, ¿no? Para que los gobiernos
no hagan malversación ni un mal uso de nuestros recursos que tienen que llegar a todos los peruanos. No necesariamente el empresario puede hacer un colegio. Está colaborando, sí, pero la función es del gobierno de turno y ojalá que este gobierno marque la diferencia. Muchas gracias. Bien, sí, hay muchos temas que todavía tenemos que desarrollar. Hay temas en los que ustedes también, como ADEX, han tenido décadas de posibilidades de desarrollo y crecimiento, y como también usted manifiesta, no se ha llegado de que ese crecimiento también llegue a sus trabajadores, llegue a las familias que les corresponde. Y estamos en este nivel de diálogo, de conversación y de búsqueda de mejorar todos los procesos que tengan que mejorar, y la comisión tiene ese espíritu de avanzar y de corregir lo que haya que corregir, y de proponer también alternativas de solución que permita el desarrollo del país. Muchísimas gracias a usted, Eric Fischer, y también a Edgar Manuel Vázquez por su participación en representación de ADEX. Muchísimas gracias. Ahora nos quedamos los congresistas para continuar nuestra sesión. El agradecimiento reiterado, y lo que ustedes hayan podido exponer también compártanlo con la comisión para hacerle un efecto multiplicador en quienes no hayan podido asistir a esta sesión. Muchas gracias. Pueden salir de la sala. Muchas gracias, señor presidente, y por intermedio suyo, muchas gracias por la participación y las preguntas de todos los miembros de su comisión. Muchas gracias, señores congresistas, siempre a sus órdenes en ADE.